Acabamos de corregir entonces la guía número 3. Chicos, les adelanto que va a llegar el día lunes a su correo la guía número 4, ¿ya? Que va a tomar en cuenta otra habilidad cognitiva y de la cual van a haber preguntas. Se lo adelanto para que ustedes ya se pongan y que se convenzan que tienen que hacer esa guía durante la semana de trabajo autónomo, ¿ya? Bien, entonces aquí tienen lo que habíamos visto la última vez, la percepción. La percepción es la primera habilidad cognitiva, lo primero que hace nuestro cerebro para lograr procesar información. Efectivamente, lo primero que tiene que hacer es captar la información. ¿Cómo captamos la información? A través de nuestra percepción, a través de nuestros sentidos. Y, por ejemplo, si uno se da cuenta un poco cómo funciona esto en la comprensión lectora, ¿ya? A ver, voy a ver aquí. Perfecto, ahí está. Porque la parte de abajo no desaparece. Ahí sí. Bien. A ver, en la comprensión lectora, nosotros nos vamos a fijar en dos sentidos. Ya les dije, la visión y la audición. La visión, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene la visión en la comprensión lectora? La visión es importante porque voy a tener que decodificar, reconocer este código extraño que van conformando los dibujitos de cada letra y la unión de cada dibujito con otra letra que me va a formar una palabra. Por lo tanto, la vista es imposible, digamos, no tomar en cuenta. Ah, ya, perfecto, excelente. Javier llamando la guía. Entonces, la vista es fundamental en el proceso de lectura, ¿ya? Y eso es inevitable. ¿Qué errores en general se cometen con la vista? Miren, los errores más comunes, y eso en general están sobre todo con los niños pequeños que están aprendiendo a leer, es que tienen dificultades para reconocer todavía las letras, ¿ya? Y entonces, como tienen dificultades para reconocer las letras, tienen dificultades incluso para reconocer las combinaciones de letras. Por eso es que hay muchos niños que leen muy lentamente, con varios errores, pero es normal en el proceso de adquisición del código, ¿ya? Eso es totalmente normal. Cuando el asunto es un poco más complicado, cuando la adquisición del código se vuelve mucho más lenta y de pronto uno puede encontrar alumnos en la enseñanza media que todavía tienen esa dificultad. Ahí es grave, hay que tomarlo y ahí uno tiene que solucionar, ojalá, rápidamente este problema. Pero de pronto, habiendo solucionado esto, hay compañeros que leen relativamente bien, pero que, por ejemplo, leen una letra que no corresponde y a veces transforman palabras. Entonces, por ejemplo, van leyendo, leen rápido y de pronto, en lugar de leer una palabra, transforman una letra y leen y transforman la palabra. Entonces leen otra palabra donde había una. Eso es un problema, ¿ya? Hay compañeros, por ejemplo, que simplemente dicen, leer una palabra donde no la hay. Eso es muy extraño porque hay compañeros que van leyendo y agregan palabras. Uno dice, pucha, es complicado porque si fuese en la percepción visual de la vida cotidiana, es como si tuviesen una alucinación. O sea, ver algo donde no está, donde no existe, es grave. Y de pronto hay compañeros que leen bastante rápido, pero a veces yo me digo, por leer rápido, se adelantan e inventan palabras donde no hay palabras. Cuidado, porque a veces eso también significa que están comprendiendo algo que no es lo que el autor escribió, están comprendiendo lo que ellos están agregando, entonces es un problema. Y de pronto hay compañeros también que no ven una palabra, se saltan palabras al leer. Eso es también un problema, porque al saltarse algunas palabras al leer, uno se puede saltar una información importante. Es como, por ejemplo, andar manejando y no ver un semáforo, va a chocar. Entonces se pueden dar cuenta que la percepción visual en el proceso lector es tan importante como la percepción en general para comprender el mundo que me rodea. Si veo cosas que no existen, es grave. Si me salto cosas y no veo algo que existe, también es grave. Si veo algo pero lo transformo en otra cosa, vamos, también es grave. Entonces, la percepción visual, cuando uno lee, tienen que agudizarla, tienen que prestar mucha atención. Y por eso es que es preferible que no lean atolondradamente, no rápidamente, sino que lean con una lectura moderada para no transformar el mensaje del autor en otra cosa. Tengan en cuenta que el ojo humano, al leer, va al final y vuelve, hace un movimiento así como una máquina de escribir. Entonces eso hace que es normal que uno se adelante con las palabras que vienen, porque el ojo ya la ha visto. Entonces eso hace que a veces hay compañeros, como les digo, que se saltan palabras, o que inventan palabras, o que transforman palabras. Eso es complicado, pero eso es problema. La vista nos está engañando.
Entonces, ¿cómo puede un profesor saber si un alumno está leyendo, pero decodificando adecuadamente las letras y las palabras? A través de un test de velocidad lectora. Y como decía el documento, de verdad, chicos, ustedes deberían tener digamos, una medición de mediana lenta hacia arriba, ¿ya? El problema es que en algún momento hay que ponerle el corte. Entonces, eso es también un corte un poco tal vez muy drástico, pero hay que ponerle un corte en algún momento. Se estima que en general alrededor de 172 palabras por minuto para un niño que está en octavo ya es suficiente. Si tuviese menos de 172, habría que pesquisar cuál es el problema que puede tener ese joven, tal vez falta de lectura, porque ustedes saben que yo voy a tocar bien la guitarra siempre cuando me ejercite en tocar la guitarra. Voy a tocar bien la flauta siempre cuando me ejercite en tocar la flauta. Voy a jugar bien a la pelota siempre cuando me ejercite jugar a la pelota. El cerebro es así. Y esto es lo mismo. Voy a leer bien en cuanto me ejercite en la lectura. Hay chicos que no han leído suficiente en su vida, entonces tienen una lectura quizás más lenta porque les falta que el cerebro se acostumbre a decodificar con mayor rapidez. Eso no más. Vamos entonces, si nos damos cuenta que en la lectura la visión es fundamental, bueno, ahí está el tema, es que lamentablemente la visión se cansa y es normal que uno falle la vista. Para asegurarse entonces de haber leído adecuadamente y poder vigilar si mi vista no se ha equivocado, debo estar atento entonces a mi audición, al oído. Entonces aquí hay que comprender que la lectura es un proceso de percepción visual y auditiva. Cuando nosotros hablamos en voz alta, al hablar en este momento, todos los órganos fonadores funcionan. Imagínense la cantidad de órganos que están funcionando en este momento en que estoy hablando con ustedes. Los pulmones se inflan, los pulmones se contraen, el diafragma sube, empuja el aire, llega a la garganta, hace vibrar las cuerdas vocales que yo además le doy la tensión necesaria para producir los sonidos que yo quiero producir. Esto golpea con el aire la cavidad bucal y la nariz y ahí se articula el sonido y finalmente sale una P, una B, una N, una R, una A, una E, etcétera, etcétera, y sus combinaciones. Es decir, cuando nosotros hablamos, es impresionante la cantidad de músculos y de órganos que se ponen en movimiento para lograr estos sonidos. Pero cuando ustedes leen, deben estar atentos entonces a esa voz, porque es la voz la que le va a advertir cuando la vista haya fallado. Pero hay una pregunta ahí, ¿cómo voy a leer en voz alta si vamos a dar la PSU, por ejemplo? Si voy a dar la PSU, ¿cómo voy a leer en voz alta y voy a estar atento a mi voz y el compañero lo voy a molestar? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer cuando debo leer en silencio, dicen algunos? Bueno, ahí yo les decía en el documento, chicos, que la lectura silenciosa no existe. Hay muchos teóricos hoy día que dicen que la lectura silenciosa no existe. ¿Qué es lo que existe entonces? Los teóricos dicen que existe una lectura subvocalizada. ¿Qué significa subvocalizada? Significa que quizás la musculatura de nuestro cuerpo no funcione con tanta intensidad como cuando hablamos y se escucha nuestra voz. Pero cuando tenemos la boca cerrada, nuestras cuerdas vocales siguen vibrando muy poco. El diafragma sigue empujando el aire muy poco, casi de manera imperceptible. Tan imperceptible que el tipo de al lado no lo escucha. Esto ocurre dentro de mi organismo. ¿Y qué es lo que pasa con nuestro cerebro? El cerebro percibe no solamente lo que ocurre fuera en el entorno, sino que también lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro percibe esa leve vibración y el cerebro está tan acostumbrado a esa vibración que en nuestra mente la asocia automáticamente a nuestra voz. Y es por eso que ustedes caminan por la calle, van pensando en lo que van a hacer, qué sé yo, en la tarde, no hablan, pero escuchan su voz en su mente. Es como un sensei chino, ¿ya? Un maestro sensei que le dice, escuchen su voz interior. Sí, cuando ustedes leen en silencio, que no existe porque igual vibra las cuerdas vocales, el aparato fonador sigue funcionando muy leve, de manera casi imperceptible, pero su cerebro lo percibe y automáticamente lo asocia a su voz. Y entonces ustedes en su mente escuchan su voz interior. Pues bien, cuando lean en silencio, chicos, escuchen esa voz interior. Préstenle mucha atención.
porque es esa voz interior la que les va a decir, ojo, tu vista acaba de fallar y leíste algo que no tiene sentido. Bien, entonces, de ahí viene, se desprenden dos grandes reglas que también estaban en la guía. Primera regla, el buen lector no lee solo con la vista, chicos. El buen lector también lee con el oído, con la percepción auditiva. Presta mucha atención a su voz interior. Cuando es en voz alta, presta atención a su voz, porque todos la escuchan. Pero cuando es una lectura, entre comillas, silenciosa, presta mucha atención a su voz interior, ahí, en su mente. Luego, otra regla muy importante, un buen lector también se equivoca al leer, también se equivoca, pero como se escucha, advierte su error y por lo tanto corrige la lectura y luego sigue leyendo. Entonces, eso también para dejar de lado de algunos que dicen que un buen lector no puede equivocarse. Mentira, porque la vista falla, entonces el oído me corrige. Y listo. Eso era lo que yo necesitaba, por último, que tomaran en cuenta en esta primera parte, que es cómo funciona su cerebro a la hora de leer y qué actitud suya necesito para que lean además comprensivamente. Presten atención a su percepción visual, pero también a su percepción auditiva. Y se van a dar cuenta que su lectura, su comprensión lectora va a mejorar. Ojalá además lean de manera prosódica, de manera expresiva. Ahora, ¿qué viene después de esta parte? Vamos a pasar entonces a otra habilidad cognitiva. Y ahí nos estamos acercando poco a poco, en el fondo, nos acercamos a las preguntas de comprensión lectora. Aquí ya vamos a las preguntas de comprensión lectora. Las preguntas de comprensión lectora no puedo preguntarles sobre una percepción, es imposible. Pero es evidente que si ustedes perciben mal los contenidos del texto, todas las demás habilidades cognitivas van a fallar. Por eso es que la percepción puede parecer muy sencilla, pero es fundamental. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, tenía previsto resumir un poco la percepción, ya lo hice, pero ahora vamos a ver una segunda habilidad cognitiva. Vamos a ver la habilidad cognitiva de analizar. Aquí está el resumen de la percepción. Pero ahora vamos a ver lo que significa analizar. Analizar es una segunda habilidad cognitiva que realiza nuestra mente. Primero percibe, capta la información a través de nuestros sentidos, atención a sus sentidos, y una vez que capta la información la empieza a procesar. Primera actividad de procesamiento de la información propiamente tal, analizar. Levante la mano. ¿Qué entienden ustedes por analizar? Levante la mano. Vamos. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace su cerebro cuando analiza? O por ejemplo, los profesores dicen, analiza este cuadro, analiza esta jugada, analiza este esquema, analiza este texto, analice este gráfico, o esta pintura, o esta ecuación. Bueno, ¿qué hacen ustedes cuando un profesor le pide eso? Vamos. Daniel Barra me pone ahí en el chat, comprender. Se van a dar cuenta que comprender implica todo. Comprender es más allá de analizar. Para poder comprender hay que analizar y hay que percibir. Por lo tanto, la comprensión es un proceso gigante. El término de todo este proceso es la comprensión. Pero en concreto, ¿qué deben hacer cuando alguien le dice analiza algo? Observar atentamente también es parte del análisis, efectivamente. Pero cuando yo digo que analizar significa observar atentamente, pero eso ya lo dije, eso es percibir. Percibir significa poner atención a los sentidos, a la vista, al oído, al olfato, al gusto y al tacto. Entonces, tiene razón, está relacionadísimo con lo anterior. Pero ¿qué hace nuestro cerebro cuando analiza? ¿Qué hace el computador cuando analiza? ¿Qué hace su celular cuando analiza? Veamos. Ignacio Bravo, ¿está con nosotros? Sí, profe. Ignacio, ¿qué crees tú? ¿Qué haces tú cuando analizas? Yo creo que como que junto toda la información que quiero analizar y sí como que obviamente tengo que pensarla y tratar de buscarle como el significado a eso.
¿Ya? La definición de Ignacio implica como todo el proceso de comprensión. Implica analizar, pero ya junto con esto agregó muchos elementos más. Veremos que analizar es una actividad cerebral más sencilla incluso. Aníbal Carreño. Es como resumir algo. Resumir, eso es lo que dijo el compañero. Veremos que resumir es otra habilidad cognitiva, pero tienen razón, para poder resumir primero tenemos que haber analizado. Bueno, vamos al grano porque tampoco hay mucho tiempo, es lamentable, tengo mucho que enseñarles, chicos, por último, entre todas estas cosas son bien divertidos para saber cómo funciona su cerebro. Vamos, analizar, chicos, es algo más sencillo posible del mundo. Analizar significa separar la parte del todo, nada más que eso. Es decir, tengo, qué sé yo, una ecuación y la profesora me dice, analiza la ecuación. En una ecuación, ¿qué tienen que despejar? Separar. Levante la mano. Millaray Gutiérrez, ¿está con nosotros, hija? Un, dos, profesor llaman a Millaray. ¿Estará Millaray acá presente? La perdimos. Javiera Díaz, ¿está con nosotros, hija? Javiera Díaz. Sí, profe, dígame. Javiera, tengo una duda. Javiera, cuando la profesora de matemática, ojalá te guste la matemática, pero cuando la profesora de matemática te pide analizar una ecuación, ¿qué tienes que separar o qué tienes que despejar en una ecuación? Profe, ¿cómo separar? La profesora no emplea la palabra separar, los profesores de matemática emplean la palabra despejar. Dicen, oh, despejen. ¿Qué piden cuando que despejen en una ecuación? ¿Alguien recuerda? Vamos. Por el chat pusieron los términos semejantes. Ya pueden ser términos semejantes, pueden ser. En general, en la ecuación, por ejemplo, de los términos semejantes, siempre en una ecuación hay una incógnita, que en general se marca con una X. Claro, tienen que buscar términos semejantes, pero en una ecuación siempre hay una incógnita y lo que yo tengo que saber es, oye, despeja la incógnita. Entonces ahí uno empieza, vamos a hacer todas las operaciones para poder separar, poner a un lado la X y por el otro lado el término semejante, para poder decir al final, mira, mi X equivale a esto. Eso es lo que hacen en una ecuación. Por eso es que la ecuación es un ejercicio divertido de analizar. Es divertido porque uno pone a prueba su capacidad para ir separando un objeto de un todo. Por ejemplo, cuando ustedes separan, a ver, todos ustedes, a ver, vamos a hacerlo de otra manera. Levanten el pulgar los compañeros que creen que no saben analizar. Ya, ninguno. Tengo dos opciones. Primera opción, ¿cómo interpreto el hecho de que ninguno haya levantado el pulgar? La primera interpretación es que todos ustedes saben analizar y me parece muy bien y eso es la actitud correcta. La segunda interpretación es que la mayoría no está en clase. Bueno, pero me voy a quedar con la primera. La primera interpretación que le hago yo de esto es que todos ustedes están conformes y me están diciendo, profe, todos sabemos analizar, porque todos sabemos separar cosas del objeto. Muy bien, porque el análisis es algo innato. Desde que ustedes nacieron saben analizar. De hecho, un niño pequeño sabe analizar. Lo que pasa es que el análisis es una capacidad de nuestro cerebro que viene con nosotros desde que nosotros nacimos y después tenemos que desarrollarla. Pero potencialmente nosotros podemos separar lo que sea. Veamos. Levanten la mano, levanten el pulgar, mejor dicho, ahora sí, levanten el pulgar los compañeros que han separado alguna vez porque estaban aburridos en clase, porque están aburridos, por ejemplo, o porque habían terminado una tarea. Levanten el pulgar los compañeros que alguna vez en su vida separaron las partes de este objeto. Vamos, ¿quién es? Aníbal me dice, sí, Aníbal lo hizo. ¿Ya? Luis Alvarado también, listo. Me dice también Martín, Alan, Aníbal, Dylan, Vincent, listo. Matías, listo, perfecto. Muchos de ustedes o estaban aburridos en clase
o habían terminado la tarea, agarraron este lápiz y lo empezaron a desarmar y mínimo lo desarmaron en 4 partes, la tapa, la tripa, el envoltorio y tal vez sacaron, yo ya no la tengo porque lo tengo comido, pero habían sacado seguramente la parte final del lápiz que eran 4. Pero ahora voy a preguntar, levanten el pulgar los compañeros que analizaron más allá de 4 y que llegaron incluso a desarmar la bolita de fierro que llevan estos lápices, porque estos lápices se llaman bolígrafos. Llevan una bolita ahí que gira y que capta la tinta y la traspasa al papel. ¿Quién de puro intruso llegó hasta sacar hasta la bolita? Ay, yo levanto. Tenemos a Luis, tenemos a Aníbal, tenemos a Vincent, tenemos a Alan. Bien, esos son los compañeros que de alguna manera tienen una curiosidad por desarmar las cosas que lamentablemente la mayoría de las veces cuando nosotros lo hemos hecho, lo destruimos, porque después volver a colocar la pelotita no funciona y el lápiz está bueno para tirarlo a la basura. Pero de verdad que se hace. ¿Por qué? Porque la curiosidad por separar la parte de un objeto es propia del ser humano. El ser humano nace con esa capacidad. Tanto así que hasta chicos, hasta los niños pequeños analizan. Un niño pequeño cuando conoce el mundo, lo primero que hace es analizarlo. ¿Cómo hace un niño pequeño para analizar? Bueno, este juguete. Levante la mano y alguien me explique. ¿Qué hacen los niños pequeños? Un bebé, vamos, un bebé. ¿Eh? ¿Qué hace un bebé con estos juguetes? Lo primero que hace. Los desarma. Lo desarma. Listo, punto. Lo agarra, lo empuja y se da cuenta que el asunto se desarma. Y uno se lo arma de nuevo y llega el bebé, de un manotazo, lo desarma de nuevo. Oye, pero eso es genial. El bebé, con esa actitud, se da cuenta que los objetos se desarman. Entonces después agarra otro objeto y lo intenta golpear a ver si se desarma también. De hecho, por ejemplo, en Navidad, a veces con los bebés ocurre lo siguiente. Los abuelos, los tíos, llegan con un auto de juguete o un juguete, el que sea, ¿ya? Bonito, hermoso, frágil, y se lo entregan al bebé. Y 15 minutos después van a ver el juguete y el bebé lo tiene hecho pedazos. Ya, lo tiene destrozado, roto por todos lados. Y ahí a veces los papás no hayan dónde meterse, pucha, mira, disculpa, mira, mi hijo estaba jugando, pero disculpa, lo hizo, tira, pucha. Igual es vergonzoso porque quizás era un regalo caro y llegó el bebé y en 15 minutos lo destruyó. Pero de verdad, chicos, es genial lo que hizo el bebé. ¿Por qué digo genial? Porque él pone a prueba constantemente su capacidad de análisis. Toma un objeto y lo empieza a desarmar. Y ahí aprende, por ejemplo, que hay cosas más frágiles que otras. Y de pronto la rompe. Pero él no es ni malo ni bueno. Él descubre el mundo. Separa, analiza. Y cuando va creciendo, con esa mentalidad genial de curiosidad por desarmar y por romper miles de cosas, porque, bueno, es parte de lo natural, entonces el bebé de pronto desarrolla cada vez más su capacidad de análisis. Hasta podríamos decir, por ejemplo, que, veamos, empieza a desarmar el lápiz en 4 o en 6, ¿ya? Y de pronto yo le pregunto, levanten la mano y levanten el pulgar acá los compañeros. ¿Quién de ustedes siente que tiene la capacidad para desarmar un motor de un auto? Levanten la mano. Bien, excelente, Aníbal. Esa es la actitud. Dylan también. Muy bien. No estamos diciendo que lo hagan bien o mal o que lo rompan. Da lo mismo. ¿Pueden desarmarlo? Aníbal dice sí, lo desarmo sin problema. Vincent también. Yo también lo desarmo. Ignacio igual. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Nuestro cerebro sabe que los objetos se desarman y analizar algo significa desarmarlo. Separar las partes. Nada más. No estamos diciendo que se puede romper. Obviamente se puede romper. Ahora, si alguien me enseña cómo desarmarlo, mejor. Porque ahí podría desarmarlo tal vez por circuito. Entonces, desarmaría primero el circuito hidráulico del motor, después el circuito eléctrico del motor, después el circuito mecánico del motor. Ya listo. Por último, con mayor orden. Pero da lo mismo. Lo importante es que potencialmente ustedes son capaces de hacerlo. Levanten el pulgar. ¿Quién se siente capaz de desarmar, de analizar el corazón humano? ¿Quién? ¿Quién de ustedes siente que tiene la capacidad mental de analizar el corazón humano, separar sus partes? Bien, Alan, excelente. Daniel, perfecto. Simón, oigan, todos, chicos, si desarmar algo, sacar sus partes, es fácil. Quizás
como tienen desconocimiento, lo van a romper. Bueno, para no romperlo, mejor que alguien nos enseñe. Pero la capacidad está instalada. Nosotros sabemos, primero, percibir bien, observemos bien, toquemos bien cuáles son las partes que podemos ir sacando, pero una vez que nosotros veamos eso, las vamos sacando. ¿Me entiendes? Yo también, yo no tengo ni un problema. A ver, levante la mano. ¿Quién podría potencialmente analizar un reactor nuclear? Muy bien, Aníbal. Está bien, todos, vuelvo a insistir, todos saben analizar. No estoy diciendo que lo puedan hacer hoy día, pero la capacidad cerebral la tienen en su mente y esto es natural. Pero miren, fíjense bien, el ser humano llegó a separar, a analizar tantas cosas que los químicos llegaron a analizar, pero cosas impresionantes. Recuerden que durante un tiempo los griegos dijeron, no, existe el átomo y el átomo es indivisible y es la partícula más pequeña que compone todos los objetos que nos rodean, toda la materia. Y de pronto llega un tipo y dice, ¿sabes qué más? Rompamos el átomo. Analicemos el átomo. Y obviamente, rompamos esa porquería. Lo rompen y ¿qué descubren? Oh, miran, habían un núcleo, hay protones y hay electrones. Y durante mucho tiempo dijeron, hasta aquí llegamos, hemos descubierto la construcción del átomo y hasta ahí nomás llegamos. Después llegó otro tipo, tomó los protones y dijo, ¿sabes qué más? Analicemos los protones, separemos las partes del protón y listo, el tipo descubre que dentro del protón hay una molécula que el tipo la llama el quark. Miren, o sea, más pequeño que el protón, el quark. Miren qué genial. Y hace 15 años atrás, los científicos se reunieron en Europa, hicieron un tremendo circuito con un tremendo laboratorio, intentaron que los protones chocaran y se destruyeran. ¿Para qué? Para analizarlo. Necesitan destruir un protón para poder analizarlo, para poder separar sus partes, porque ¿qué es lo que están descubriendo hoy día? ¿Qué es lo que quieren descubrir? Quieren descubrir, supuestamente, la materia oscura, ¿ya? El bosón de Higgs, que llaman algunos químicos y algunos teóricos. Quieren descubrir cuál es la materia más pequeña del universo y que estaría en todas partes, ¿ya? Y esa pequeña materia debería estar dentro de un protón. Y para saber entonces qué es lo que hay dentro del protón y poder analizarlo, separar sus partes, hacen lo mismo que hace un bebé cuando aprende a conocer el mundo. Toma un objeto y lo rompe. Porque al romperlo, tú te puedes dar cuenta cuáles son las partes que se pueden separar. Entonces, cuando un profesor le pida a usted, chicos, deben analizar un texto, bueno, lo típico, separen. Cuando tienen analizar una información, bueno, separen. Analizar una jugada, bueno, separen la jugada. Analizar, qué sé yo, un esquema, ¿sí? Separar información. Vuelvo a insistir, analizar significa separar información, nada más que eso. Pero cuidado, todos los objetos no son iguales. Por eso que los objetos no se pueden separar de la misma manera porque los objetos no son iguales. Yo no puedo separar de la misma manera un átomo que un reactor nuclear. No puedo separar de la misma manera el reactor nuclear que el corazón. No puedo separar de la misma manera un corazón que un lápiz Bic. ¿Por qué? Porque los objetos son diferentes, tienen otras propiedades. Entonces, según el objeto, ¿ya? Según el objeto, tengo que analizar de cierta manera, separarlo de cierta manera. Por eso que aquí nosotros hablamos de, todos ustedes saben analizar, separar parte de un objeto es lo más normal. Quizás ustedes no sepan cuál es el criterio de análisis. Porque como los objetos no son todos iguales, yo necesito tener una regla. ¿Cómo separar correctamente la parte de un corazón humano? ¿Cómo separar correctamente la parte de un motor, de un reactor nuclear? ¿Cómo separar correctamente la parte de un texto? Es decir, como los objetos no son los mismos, entonces la forma de separarlo no es la misma. Por eso que ante un profesor de matemáticas que le dijera, analicen esta ecuación, ningún alumno puede levantar la mano y decir, profesor, yo no sé analizar. Mentira. Ustedes saben separar la parte de un objeto. Lo que ustedes podrían decir es lo siguiente. ¿Sabe qué, profesor? No conozco el criterio
que se debe utilizar para analizar una ecuación. Ah, ya, eso sí se puede. Porque ahí me queda claro que creo que no conoce las reglas. Cada objeto que se separa tiene su propia regla. Por lo tanto, en frente a cada objeto se aplican distintos criterios. Lamentablemente, chicos, son la una. Me hubiese gustado hacer más interactivo, tener más opiniones de ustedes en torno a esto, pero tenemos efectivamente una hora, 2 horas al mes, ¿ya? Y eso entonces obliga a ver rápido esto. Pero ya saben, el día lunes en la mañana va a llegar a sus correos la guía número 4, donde se explica esto de analizar, lo desarrollo un poco más, ahí se ven los criterios de análisis, se ven también la parte del análisis en la vida cotidiana, ahí ustedes se van a dar cuenta que en la vida cotidiana ustedes analizan constantemente en distintas actividades, hasta la más sencilla, porque nuestro cerebro funciona las 24 horas del día. Constantemente el cerebro analiza la información que nosotros captamos a través de los sentidos, gracias primero a la percepción. Pero ahora le queda claro, analizar no significa observar atentamente. Observar atentamente significa percibir. Pero tienen razón, para separar la parte de un objeto, primero tenemos que percibir bien el objeto. Por eso es que analizar y percibir están ligados. Si percibo mal, analizo mal. Si no me doy cuenta, no observo el objeto bien, no sabré cuáles son sus partes. Entonces, analizar y percibir están muy relacionados. No se puede analizar bien si ustedes, en primer lugar, no han percibido bien el objeto que tienen que analizar. En eso me quedo, chicos. Ya felicito a los compañeros que participaron tanto en la corrección de la guía como también en la poca pregunta que alcancé a hacer en torno a la materia. Y nos vemos la próxima semana. Ya no se olviden de hacer esta guía, y lo otro es que un fuerte saludo a sus padres que en este contexto tan extraño de teleeducación están haciendo un esfuerzo para la conexión y todo eso, que es muy lamentable, pero estamos obligados. Chao, chicos. Chao, profe, cuídense. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao, profe. Cuídense, chicos, y recuerden que sus cerebros son Chao, geniales. profe. Chao, chicos, nos vemos. Chao, chao. Profe. Chao, hijo. Chao, profe. Chao, chiquillos.